Bueno, pues lo primero que me gustaría explicar, esta sesión va a tratar sobre los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y vamos a tratar de analizar cómo las categorías de orientación sexual e identidad de género producen discriminación en ciertos espacios, ¿no? Concretamente en el sur. Lo primero que sí que me gustaría aclarar es que cuando hablamos de los derechos humanos de las personas LGTBI no hablamos de nuevos derechos ni de privilegios, sino que hablamos de la adaptación de las legislaciones de tal forma que las categorías de orientación sexual e identidad de género no produzcan ninguna discriminación en el acceso a los derechos para las personas LGTBI y lo hagan en plena condición de igualdad que las personas heterosexuales o el resto de hombres y mujeres. Dicho lo cual, hoy en día tenemos 118 estados que entienden como legales las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo, un 60% de Naciones Unidas. Y enfrente, como contraste, tenemos a 78 estados que entienden que son ilegales, que criminalizan la diversidad sexual. Y la mayoría de ellos están en África, 37 concretamente. Por eso el trabajo que vamos a llevar hoy aquí, ¿no? Un poquito ese viaje al sur, es para conocer cuál es la causalidad, las causas de esa sinrazón, de esa criminalización, ¿no? de los afectos y de la diversidad sexual y cuáles son las respuestas desde el activismo LGTBI, particularmente desde dos casos que son muy paradigmáticos y diferentes entre sí, como es el sudafricano y el ugandés.